Bienvenidos amigos de Max TV Online del Ecuador y del mundo. Estoy inmensamente complacida de poder venir hoy día ante ustedes con el primer programa que vamos a tener semanalmente todos los miércoles bajo el título de Sin Límites ni Fronteras. Este es un programa donde vamos a analizar las situaciones que más nos importan e interesan a nivel nacional y mundial con especialistas de alto nivel académico y especialidad. Y eso es justamente lo que honra hoy día este programa, la presencia de un especialista de primer nivel, ni más ni menos que el doctor Carlos Estarella, especialista en Derecho Internacional, profesor de Derecho Internacional, diplomático, político, hombre que hace opinión, hombre que hace país. Lo invitamos hoy día para analizar el momento más importante que hemos vivido hasta ahora en lo que se refiere a la política internacional. Y lo discutiremos sin límites ni fronteras. Doctor Estarella, bienvenido. Quiero presentarlo y preguntarle, ¿cómo ve usted y qué cree usted que la cumbre que se ha llevado a cabo en Helsinki, donde se han reunido por primera vez el presidente Putin y el presidente Trump, va a significar en la política mundial? Muchas gracias, Miriam. Para mí es muy grato poder conversar contigo, una ecuatoriana tan distinguida que ha triunfado en el exterior, que ha triunfado en las Naciones Unidas, y que es grato que vuelva a la patria y poder tener esa oportunidad de dialogar con una mujer que tiene tantos valores como tú. Gracias, Carlos. El tema actual es el que tiene que ver con la cumbre entre los dos presidentes, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia. Es novedoso en el sentido de que ya Rusia no representa lo que antes era la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que siempre han existido cumbres, algunas más positivas, otras más tensas. Recuerdo una reunión del ex vicepresidente Nixon con el primer ministro ruso, y después Nixon pasaría a ser presidente de los Estados Unidos. Recuerdo la reunión de John F. Kennedy con el premier ruso en aquella época. Pero esta reunión ha sido muy particular porque quizás los temas eran de trascendencia actual para nosotros, y porque quizás no se dio o porque se esperó mucho más de lo que en realidad ocurrió. Entonces es esta cumbre la que ha traído una serie de comentarios tanto en Rusia como en los Estados Unidos. Principalmente, no solamente el grupo político, la comunidad política norteamericana ha criticado profundamente al presidente Trump por su actitud ante el presidente Putin. Incluso muchos lo han acusado hasta de traidor a la patria. Mi pregunta, los rusos por el otro lado han aplaudido esta cumbre, ¿no? Yo recuerdo que el presidente Trump, como elemento de su campaña, propuso mantener una buena relación con Rusia. Pero, ¿por qué piensa usted que se ha dado esta reacción tan virulenta, tan negativa de lo que significa el concierto nacional de voluntades de actores políticos, del Senado, del Congreso y de los representantes de los medios de comunicación en relación a estas actitudes que ha tenido el presidente Trump con Putin? Sí, mire, desde que ganó el presidente Trump, siempre se le vio a él una debilidad en política exterior. Es decir, para los temas nacionales o para los temas domésticos, Trump era muy fuerte. Pero en los temas de política exterior, desde los debates, cuando él era candidato, se le vio una debilidad. Sin embargo, cuando gana el presidente Trump, se suponía que como Estados Unidos es un país que tiene políticas de Estado, y una de sus fuertes políticas de Estado era la política exterior,
muy poco iba a poder el presidente Trump caer en problemas porque tenía que seguir una política exterior que no se ha mantenido en los temas fundamentales, no importando que sean demócratas o que sean republicanos. Lamentablemente, Miriam, el presidente Trump se aleja de esa política de Estado y él mismo hace su propia política exterior, y eso ocurre porque va a una cumbre, y como usted conocerá, persona que ha estado y que está permanentemente en el mundo internacional, un presidente, más el presidente de los Estados Unidos, no viaja a una cumbre sin una preparación permanente, es decir, esa cumbre tiene que ser preparada muchos meses con anterioridad, tienen que analizarse los temas, la Secretaría de Estado norteamericano tiene evidentemente que trabajarlos, pero llegar a una cumbre sin haber cruzado los temas y dar una declaración conjunta como la dio el presidente Trump, en la cual descalificó a los servicios de inteligencia norteamericanos y decir que quien tiene la razón es Rusia, ha sido un error terrible para su presidencia, a tal punto que él llega a los Estados Unidos y los dos partidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, es decir, su propio partido, le dicen ha cometido un gran error, y eso le lleva al presidente Trump a rectificar lo que ha dicho en la cumbre, lo cual es un error peor, porque en política internacional no se puede darse ese tipo de errores. Entonces yo aspiro, mi querida Miriam, que el presidente Trump se deje llevar por la política de Estado y la Secretaría de Estado para que no ocurran este tipo de situaciones. Esa es la ventaja extraordinaria de poder contar con especialistas de la talla del doctor Estarellas en nuestro programa, sin límites ni fronteras, pero siempre con conocimiento exacto y con esa serenidad y respeto que es lo que queremos rescatar en nuestro país, una explicación absolutamente objetiva de este problema de carácter mundial. Para nosotros es oro en polvo, doctor, esa explicación. Es muy importante además para los televidentes tener este tipo de análisis. Una pregunta sobre esto. ¿Por qué esta virulencia en términos generales ahora, no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino también de la OTAN, de Europa y de diferentes países en relación a Rusia, cuando ya Rusia, como usted muy bien lo señala, no es más la Unión Soviética? Bueno, Rusia ha tomado una política exterior agresiva y tiene una serie de problemas en el mundo internacional, por ejemplo, el problema de Ucrania. El problema de Ucrania es permanente, es decir, la Unión Soviética, que desapareció, trajo como consecuencia la aparición de nuevos estados en lo que se conoce en derecho internacional como sucesión de estados, y Rusia no se quiere desprender con Putin del control de esos nuevos estados. Otro factor que además es importante es lo que ocurre en Siria. En Siria el gobierno sirio ha estado apoyado directamente por Putin, a pesar de que en Siria, como lo ha dicho las Naciones Unidas, existe un genocidio, es decir, la exterminación del género humano, porque están matando a las personas. El gobierno sirio es un gobierno que no respeta los derechos humanos. Entonces eso ha llevado a Rusia y a Putin y al liderazgo de Putin a tener un enfrentamiento con la comunidad internacional. Si uno revisa incluso la votación de Rusia en el Consejo de Seguridad, obviamente se da cuenta que Rusia está poniendo sus intereses sobre los intereses de la comunidad internacional. Entonces hay evidentemente ese enfrentamiento. A mí lo que me preocupa con relación a los Estados Unidos, que es obviamente el que tiene que hacer esa balanza, porque es un Estado con poder en el Consejo de Seguridad, que tiene el mismo veto, al igual que Rusia, es que todo presidente, si no es fuerte en política exterior,
nombra un secretario de Estado que tenga esa fortaleza. Fíjese que Richard Nixon, que conocía de política exterior, entendió que él no podía estar en todo y nombró al señor Henry Kissinger, que era un experto profesor en política exterior, a pesar de que Kissinger no había estado con Nixon, sino que había apoyado a Rockefeller. Pero a Nixon no le importó por la importancia que es tener la presidencia de la República y por las consecuencias. Por eso se llegó al acuerdo con Vietnam, se llegó a ir, Nixon personalmente fue a China, es decir, se lograron acuerdos de gran importancia. No creo que el secretario de Estado actual sea una persona que conozca. Como usted bien conoce, Miriam, la política exterior es una especialidad y si no hay ese conocimiento, obviamente van a traer problemas. Es verdad, y justamente en relación a esto, volvemos después de este pequeño corte para discutir de cara a lo que nos acaba de comentar el doctor Estarellas, que está pasando en Siria, lo que pasa en Nicaragua y las reacciones que podríamos esperar todos nosotros, los miembros de la democracia mundial, en relación a la comunidad internacional. Volvemos enseguida. EMOPAC les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Papa John's presenta ¿qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Trimax, siempre más. Volvemos a Sin Límites ni Fronteras, a beneficiarnos del conocimiento de un experto de la talla del doctor Carlos Estarellas. Quiero hacerle una pregunta en relación a lo que usted justamente nos comentaba respecto a Siria, ¿verdad? En Siria, nos decía usted, se está cometiendo un genocidio. Como no tenemos el tiempo para hacer un análisis profundo acerca de las razones políticas y de la situación política que ocurre en Siria, quiero que quienes nos están escuchando y viendo hagan un paralelo con Nicaragua y venirnos hacia la América Latina, que es algo que nos toca más cerca. No hay duda alguna que Nicaragua, Venezuela,
enfrentan lo que los expertos denominaríamos, los expertos de derechos humanos denominamos un genocidio. Eso es un hecho, está a la vista de todos nosotros. En este sentido, la comunidad internacional no interviene porque defiende el criterio de soberanía. Entonces quiero preguntarle a usted, doctor, una pregunta para que sea contestada sin límites ni fronteras. Claro. ¿Cuán válido es el concepto de soberanía, autodeterminación ahora en el siglo XXI y frente a hechos como que el propio gobierno de un país empieza a atacar a su población? Su opinión al respecto. Claro, Miriam, la soberanía es un elemento del Estado, consecuencia del poder. Pero cuando en un Estado se violan los derechos fundamentales, cuando en un Estado se violan los derechos humanos, que ahora además son de generación, primera generación, segunda generación, tercera generación, obviamente la comunidad internacional, como bien decía usted, tiene que actuar. Ahí no puede decirse, no puede actuar porque soy soberano. No existe soberanía para violar esos derechos fundamentales. Y en el derecho internacional ha existido avances. En la OEA hay una carta que se llama Carta Democrática de la OEA, que dice que cuando la democracia esté en peligro, cuando la democracia esté en riesgo por estas situaciones, se debería de intervenir. Lamentablemente, esa aplicación de la Carta Democrática de la OEA no se lo ha podido, digamos, ejecutar con relación a Venezuela y referente a Nicaragua. Y en las Naciones Unidas hay una doctrina o una teoría que se llama la teoría de la responsabilidad, la doctrina de la responsabilidad, que fue dado en el año 2005 por los jefes de Estado que estuvieron presentes. De acuerdo con esa doctrina se podría intervenir. Lo que no puede hacer es la comunidad internacional decir: estoy viendo un genocidio, estoy viendo violación de derechos humanos y no intervengo. Eso es algo que para eso no se crearon los organismos internacionales. Los organismos internacionales, y en especial las Naciones Unidas, se creó para que no se den este tipo de situaciones. Por lo menos esa fue la idea de Roosevelt. Entonces tienen que intervenir y los países tienen que actuar. Con relación a Venezuela y a Nicaragua, yo he estado proponiendo una tesis que es la tesis del desconocimiento del gobierno, porque un gobierno se lo puede desconocer. Estos gobiernos que no tienen legitimidad porque violan los derechos humanos deben de ser desconocidos por los demás gobiernos para aislarlos y así poder presionar para que no hagan ese tipo de violaciones. Bien, más allá todavía, la comunidad internacional y la Carta de los Derechos, la Carta de Fundación de las Naciones Unidas determina inclusive las condiciones en las cuales el Consejo de Seguridad podría hacer uso de la fuerza. Pero ¿cree usted, recordemos el problema del veto? Claro. Ya ha habido una expresión de algunos países que tienen en su mano, de uno de los grandes que tiene en su mano el poder del veto, diciendo que no admitirá una intervención en Venezuela particularmente. ¿Cómo ve usted la posibilidad, no de una intervención armada, sino una intervención bajo la doctrina que usted comenta, la responsabilidad de proteger, ¿verdad? Una intervención de carácter humanitario, porque lo que viven los venezolanos y lo que viven los nicaragüenses, bueno, va más allá. ¿Cómo ve usted esa posibilidad y qué tendrían que hacer en este caso los países ya a nivel regional para traer estas teorías a la práctica? Un problema, Miriam, que hay en las Naciones Unidas es justamente el que usted menciona, el problema del veto, que fue puesto en la fórmula de Yalta para que estos países guíen a los demás estados. El problema es que se les ha ido la mano con relación al veto. Y además, usted que es conocedora y que ha estado ahí en las Naciones Unidas, ya no son, esos son los países que ganaron la guerra, pero que no necesariamente significa
que son los países, digamos, de mayor fortaleza o de mayor representación en este momento. Porque, por ejemplo, no está Japón, que es importante. Por ejemplo, no está Alemania, que es el país fundamental para la Unión Europea. Y no hay ningún país latinoamericano que sea parte del Consejo de Seguridad. Hablo con los estados que tengan el veto. Hay de los que son, digamos, un tiempo determinado sin ese poder. Yo creo que Latinoamérica podría tener a Brasil dentro del Consejo de Seguridad con un poder del veto. Pienso en Chile para señalar algunos casos. Entonces, eso es necesario una reforma. Toda persona que ha estado en las Naciones Unidas, que sabe lo extraordinario que es este organismo, reconoce que el problema de las Naciones Unidas es el que tiene que ver con el veto. Y han existido algunas propuestas referentes a que se debe de cambiar, pero esos intereses internacionales han impedido el cambio. En efecto, son los intereses internacionales, los intereses geopolíticos, económicos, los que se interponen en el ejercicio del veto hacia la búsqueda de la paz. Ahora, doctor Estarellas, hay otro elemento que es el de las sanciones. El de las sanciones. También el de las sanciones es el otro método que en este momento, tal como la recomposición del Consejo de Seguridad, es uno de los procedimientos más criticados. ¿Qué piensa usted de este mecanismo de las sanciones internacionales? Creo, Miriam, tanto en las sanciones como en la aplicación de las doctrinas que estábamos conversando, que a veces, y usted lo debe conocer mucho mejor, los tiempos de la diplomacia no van unidos a la realidad. Es decir, la gravedad que tienen los pueblos no se unen al tiempo diplomático, que están pensando, repensando, que van a tomar una decisión, pero no se dan cuenta que en Siria la situación es realmente grave, que en Nicaragua hay una violación permanente y que en Venezuela existe. Ahora, eso lleva a que a veces se diga, pues las organizaciones no hacen nada. Tienen que calibrar esos tiempos. Hay que aplicar. Yo creo que debe de haber una intervención de tipo humanitario. Estoy totalmente seguro porque hay un genocidio y hay una violación permanente de los derechos humanos, y pienso que los países latinoamericanos, en lo referente a Venezuela y a Nicaragua, deberían comenzando desconociendo el gobierno del señor Maduro y el gobierno del señor Ortega. Esta sería una manera, damas y caballeros, en que la comunidad internacional y las diferentes organizaciones internacionales podrían enfrentar una de las crisis más duras que viven los hermanos tanto de Venezuela como de Nicaragua. Encuentro sus propuestas, doctor Estarellas, excelentes, y para nosotros ha sido realmente un privilegio tenerlo aquí, poder oírlo, escucharlo, que lo oigan todos nuestros televidentes y que reflexionen sobre estos asuntos, siempre pensando que nos vamos a ver cada miércoles aquí a las 3 de la tarde para escuchar estas guías, estos faros de luz tan necesarios de expertos en materias que nos son indispensables para poder conocer y para poder opinar con la solvencia de un experto como el doctor Estarellas. Quiero agradecerle, Miriam, la gentileza suya al invitarme. Estoy seguro que su programa, por las características y su profesionalismo, será un éxito, y le agradezco la invitación. Nos vemos entonces el próximo miércoles a discutir las cosas sin límites ni fronteras.